Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Yo soy Federico Pintos, él es Julián Urman. Muchas gracias por haber venido. Esperamos que les sea útil el seminario y que nos pongan los agradecimientos de sus películas. Em, vamos a hacer una breve introducción y ahora les vamos contando lo que va a ser la estructura, ahora cuando nos pongan la placa, de lo que va a ser la estructura de todo el seminario. A modo de introducción les cuento que yo tengo un diccionario al lado de mi escritorio, un diccionario de papel que tengo desde que soy niño, un Larousse gigante, donde busco siempre palabras. En esa busqué la palabra proyecto para arrancar desde cero y ir como metiéndole capas como una cebolla. Entonces, lo que dice de proyecto es conjunto de escritos, cálculos y dibujos que hacen para dar idea de cómo ha de ser o lo que ha de costar una obra. Bien básico. Pero ¿qué pasa? Un proyecto es más que la descripción de diferentes cosas que hacen que forme una película. Es un universo completo donde el otro tiene que querer vivir, experimentar emociones y en muchos de los casos, y principalmente en el cine, invertir su dinero. Entonces para eso nosotros creamos una serie de herramientas básicas que hacen que ustedes puedan experimentar como qué es lo que la otra persona puede llegar a querer a la hora eh, de lograr como construir esa carpeta. Eh, Nosotros creemos que dos cosas que tienen que ser claras para las carpetas es que tienen que ser breves y concisas. Eso es como, es la clave para las carpetas. Muchos Uy, quieren, nos quedamos sin... sin Ah, audio, bueno, ¿no? Ahí ahí va. está. Muchos piensan en hacer carpetas intrincadas o alocadas de diferentes maneras, más experimentales, pero creemos que lo breve y conciso siempre es más fuerte. Y para esto lo que necesitamos es claridad, entretenimiento y síntesis. Esas tres cosas tienen que estar en cualquier carpeta que cualquiera haga para cualquier tipo de proyecto. Claridad, entretenimiento y síntesis. Y nosotros lo que venimos como a desarrollar en este seminario es la forma que nosotros creemos que se pueden lograr estas tres cosas. ¿Y dónde creemos que lo podemos lograr? Es en la historia, es en el guión. Eh, Hay que recordar que nosotros, antes que nada, antes de cualquier posición que podamos llegar a tener, si somos productores, guionistas o directores, estamos siempre contando una historia. Y las claves para cualquier cosa están dentro de las historias. Entonces, no importa que nosotros tengamos que hacer una sinopsis, una motivación, una propuesta estética, lo que sea, siempre tiene que estar todo retroalimentado dentro de lo que es la historia. Entonces, para entender y saber responder estas preguntas, nosotros creamos una guía que creemos que los va a ayudar a estructurar esta carpeta. La charla la vamos a orientar en cuatro partes, que son sinopsis, motivación, propuesta estética y pitch. Para cada una vamos a encontrar como esas herramientas y en base a el intercambio que podamos llegar a tener entre nosotros, poder lograr escribir estas carpetas de esta manera. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Yo hago show, él habla, yo hago show. Bueno, ¿me escuchan? Ok. Bueno, son una banda, los felicito, son un montón. Me parece que está bueno. Yo les voy a leer lo que hice para preparar mi parte es imaginarme que estaba escribiendo un libro sobre este tema y escribí como las introducciones muy breves a cada parte. Y esta primera se titula El universo, un lugar indiferente donde habitan los subsidios. Arranca medio mala onda, después va como poniéndose más emotivo. Nadie espera con ansias tu próximo proyecto, o noticias detalladas sobre qué comiste en el desayuno. Nadie muere por saber si anoche volviste a tu casa borracho, drogado o en karting. Aunque en tu propia vida seas el protagonista, en los de los demás, tu parte es, en el mejor de los casos, la de un actor secundario que sostiene una bandeja en una fiesta a la que nadie lo invitó, y no, en este ejemplo, no sos Peter Sellers. No sé qué les pasará a ustedes, pero yo me siento así casi todo el tiempo. Por eso escribir una carpeta siempre me resulta un gesto cruel. Reducir el universo de probabilidades, de posibilidades que anida en mi mente a una serie de oraciones pomposas de venta es como ver una película porno sin sonido. Y no sé qué les pasará a ustedes, pero para mí el porno sin sonido no va. La carpeta es la aparición de un otro indiferente en nuestra vida, a quien debemos conquistar a fuerza de ideas sintéticas. Pero eso es lo que convierte a la carpeta en una herramienta valiosa del proceso creativo.
Es una instancia que nos obliga a depurar lo racional de lo emocional, a separar el mágico mundo que una idea puede dispararnos del valor universal que esa misma idea tiene para otros, de quienes esperamos recibir dinero u otro capital simbólico. Nadie empieza un proyecto porque quiere escribir una carpeta. La carpeta es un paso obligatorio muy fácil de odiar. Muchas veces la dejamos para último momento, así la desesperación nos obliga a escupir un contenido tibio y acuoso. Puse acá porque no se me ocurría otra característica para la saliva, que no fuera salivosa. Pero de esta forma despreciamos la noción de que una carpeta bien trabajada puede aportarle a un proyecto como un año de montaje. Acá exagero, obviamente, a fines dramáticos. Porque nos obliga a encontrar las ideas centrales que serán nuestro ancla en el naufragio que seguro nos espera en algún punto del futuro. Y no sé qué les pasará a ustedes, pero yo, si voy a naufragar, prefiero que sea con una buena carpeta. Para armar una carpeta no hace falta mentir, pero sí contar una historia. No solo una historia en el sentido del relato, de la trama, sino la historia de un sueño. Y si un objetivo es un sueño con fecha límite, como hubiera dicho la placa que estaría acá, una carpeta es un sueño con presupuesto. Bueno, solo breve para cerrar, quería agregar una cosa, que es que con Fede hicimos un documental, una película que se llama Generación Artificial, y para esa película entrevistamos a un neurocientífico llamado Mariano Sigman, y él nos decía algo interesante, que es que siempre lo común es pensar los ojos como cámaras, ¿no? Como cámaras que filman. Y él lo que decía es que en realidad la mirada es como un equipo de cine completo, que tiene la cámara, el director de fotografía, el montajista, tiene toda la gente necesaria para armar una película. Y que cuando nosotros entregamos una carpeta en la mente del otro, idealmente tendría que pasar eso, tendría que activarse todo ese set de gente que ya produce esa película por nosotros. El que ve nuestra idea la va a castear, la va a tratar de producir y va a tratar de escribir el guión. Así que tenemos que darle lo suficiente como para que pueda hacer eso y no demasiado como para que tampoco se vea, ¿no? Como que se queda fuera, digamos, de ese proceso. Perfecto. Vamos a arrancar con sinopsis. Las tres cosas que a nosotros nos parecen que habría que tener claro para desarrollar una sinopsis son la originalidad de la historia, el desarrollo de la historia y la idea clave o fuerza de la historia. En estos tres conceptos vamos a seguir trabajando durante todo el seminario, principalmente con la idea fuerza o la idea clave de la película. Para llegar a la sinopsis, nosotros siempre es un camino tortuoso tratar de sintetizar lo que es la historia. Entonces, nosotros creemos que las preguntas, responderse ciertas preguntas puede hacer que el proceso sea no más ameno, porque siempre es tortuoso como el proceso creativo tiende a ser, pero sí que sean como unas herramientas útiles a la hora de poder escribir. Entonces generamos una especie de cuestionario en el cual, si ustedes logran responder esas preguntas, y está comprobado porque nosotros lo hemos hecho de esta manera, pueden obtener una sinopsis. Entonces, las preguntas. ¿Cuál es la historia? Ya viene la placa, chicos, y no tenemos que hacer dictado. ¿Cuál es el tema? Una que a mí particularmente me gusta, que es ¿qué es lo que la película quiere decir sobre este tema? Y es la que en general siento que cuando leo sinopsis es la que no está. ¿Cuál es el género? Que eso es otra cosa que dictamina muy bien qué tipo de película es. El género tiene muchas condiciones y características que después vamos a ver más adelante también. Así que eso también. ¿Y cuáles son las intenciones de los personajes, la relación entre ellos y los conflictos? Esa es otra que probablemente conozcan. ¿Qué características para nosotros tienen que... Ahora, cuando termine de escribir. ¿Qué características tiene para nosotros una sinopsis que tener? Bueno, la primera es que sea máximo una página.
Nosotros hemos visto muchas sinopsis que tienden a ser más un tratamiento que una sinopsis y que duran más de una página. Y en esta idea de ser breves y concisos, la sinopsis tiene que estar acompañada por eso. Después lo que llamamos la doble T, que es el tema y la trama. Son estos 4 puntos que son claves para nosotros, que son una página, la doble T, que es el tema y la trama, hablar sobre los personajes principales y tener preguntas para despertar interés. Las preguntas es algo que hemos desarrollado durante mucho tiempo y puede sonar raro porque se leen habitualmente muchas sinopsis que no tienen preguntas, pero en general la pregunta trabaja con el fuera de campo, o sea, con lo que no está dicho y genera en el otro ciertas imágenes y cierta intención de responder automáticamente que ayuda como a tener como una sinopsis más concreta sobre eso. Y una cosa que a nosotros nos sirvió mucho también a la hora de crear sinopsis es pitchear la sinopsis. Es decir, contársela a alguien. O sea, contársela en un momento cuando nosotros estábamos completamente bloqueados con una de las películas que hicimos, empezamos a contarla. Entonces, siempre es algo que no falla cuando hay algún punto de la sinopsis donde está trabado, es el punto en el cual no está funcionando la película. Y eso uno se da cuenta en general respondiendo a estas preguntas. Las preguntas que uno no tiene claro de este cuestionario es porque son las que hay que seguir desarrollando y desarrollando hasta encontrarlas. Probablemente no sea algo que... Nos perdimos de vuelta el audio. ¿Me escuchan igual? Probablemente no sea algo que puedan responder al principio todas las preguntas, digamos, no hay una necesidad de que se frustren al no poder responder estas preguntas, pero sí yo las tengo como una hoja de ruta y las tengo siempre impresas al lado para tratar de todo el tiempo estar indagando sobre el proyecto. Porque en definitiva los proyectos terminan siendo una indagación sobre uno mismo y sobre la historia que quiere contar. Entonces, responder estas preguntas va a hacer que uno entienda mejor su proyecto y a la hora de pitchearlo, que es lo que vamos a ver por el final, sea más cómodo y ameno. Juli. Bueno, hay una fórmula básica para una sinopsis. De sinopsis en realidad se habla de muchas cosas. Fede decía una sinopsis de una página. Hay veces que uno encuentra un logline o storyline de una frase. A nosotros nos parece que, si bien es cruel esta idea, como lo que decía de la carpeta, de tratar de resumir una historia en 2 frases, esa obligatoria síntesis después va a estar también a la hora de preguntarse cualquier cosa en cualquier etapa del proyecto. Si ustedes quieren saber cómo sintetizar en un personaje el tema de la película, bueno, también van a tener que responder a estas cosas y ser lo más estrictos que puedan. Y acá tengo una fórmula básica, o una receta en realidad, porque fórmula me parece que sería así. Esta historia es una género llamada título sobre héroe que quiere objetivo a pesar de obstáculo. Yo lo que quiero decir con esto obviamente no es que esto es rellenen los entre paréntesis, sino lo que les quiero tratar de mostrar es, bueno, tratar de apelar a esta sencillez le dice un montón a la persona que lee sobre el proyecto, aún con estas pocas cosas. Porque, por ejemplo, ya el género nos da una idea de a qué público está apuntado, qué pretensiones presupuestarias tiene y nos da una idea de tono. Entonces ya con esas palabras que aparezcan en el principio, vamos a volver después sobre género, pero ya al tirar al voleo, esto es un tal cosa, es una comedia romántica, ya el otro pone el chip, carga el cassette de comedia romántica. Después, el título es una clave de lectura. Es un eje que alinea al resto de las partes y es un primer vistazo sobre el tema. Es la primera vez que vamos a tirar como algo de tema para que quede rebotando. Después el héroe y su entre comillas no es siempre como Manuel, un plomero celíaco que siempre tiene como su descripción, ¿no? Entre comillas. Nos da una primera... Oh, hola. No. Nos da una primera mirada, el héroe y su entre comillas sería, nos da una primera mirada sobre la distancia entre el protagonista y el tema, el arco de la tensión, y una primera capa respecto al universo a tratar. ¿No? Si es, qué sé yo, una comedia romántica y el protagonista está en coma, es como, bueno,
ya sabemos que el tirón que va a tener que hacer la película es llevar a ese protagonista desde ese coma hacia el amor. El objetivo nos da una segunda capa respecto del universo a mostrar. Probablemente sea una fuerza estacionaria, tengo acá porque después lo vamos a charlar eso, y nos da también un vistazo al segundo acto. Entonces ya con media sinopsis ya tenemos como una idea de media película. Me parece que alguien que lee estas cosas es capaz de extrapolar estos datos. Y bueno, el obstáculo termina por cerrarnos el tema. La fuerza a la que debe enfrentarse nuestro personaje central va a definir el tipo de problemas que vamos a tratar en nuestro arco dramático. Espera, que me queda. Yo ponerle una cosa que a mí me gusta hacer mucho es hacer una forma invertida y es que pongo el género al final. Pongo el género en un segundo párrafo. Armo un primer párrafo que trate un poquito más de personaje, trama, y armo un segundo párrafo que es género y tema. Y traje algún ejemplo de alguna sinopsis que escribí alguna vez, hace mucho tiempo. Voy a empezar por esta. Esta es una sinopsis de una película de ciencia ficción escrita por mí. Paula es una joven científica que trabaja en un proyecto financiado por una fundación privada cuyo objetivo es la creación de un noomorph, guiones, una mente humana digital. El súbito éxito del proyecto se convierte en una pesadilla para Paula, que sospecha de una imposible conexión entre el cerebro utilizado para el experimento y un amante de su adolescencia en Eslovenia a quien ella creía muerto. Noomorph es un thriller de ciencia ficción con un punto de vista femenino que aborda la problemática del poder en manos de aquellos que buscan perpetuarlo al infinito mediante el uso de la tecnología médica. Esa es mi sinopsis de película de ciencia ficción. Si alguien la quiere comprar, después charlamos un poquito los derechos. Pero quería mostrarles esto. A mí me gusta hacer esto que dije recién. Tiro primero la historia y después te tiro el género y el tema en un mismo párrafo. Noomorph es un thriller de ciencia ficción con un punto de vista femenino. Esto para mí es un punto de venta importantísimo para las películas de ciencia ficción. Casi siempre tiene un punto de vista masculino, aun cuando el personaje sea una mujer, como es Sigourney Weaver. En Alien es un universo de hombres total. Y yo lo que me había planteado acá era hacer una película que tuviera un punto de vista femenino. Y sigue, que aborda la problemática del poder en manos de aquellos que buscan perpetuarlo al infinito mediante el uso de la tecnología médica. Entonces ese va a ser mi tema. Mi tema yo lo separé y lo puse en un párrafo aparte al final. Voy a leer otra donde dice lo mismo. Esta dice: la casualidad que parece unir al joven Mantel, se llamaba Mantel el chabón, con un grupo turbio de integrantes de las fuerzas de seguridad de bajo rango, se convierte de a poco en uno de los hilos de una intrincada estafa cuya red termina por volverse en contra de aquellos que se creen sus artífices. El alivio, que era el título de la película, el alivio es un policial donde todos son criminales, que gira alrededor del póker y la policía bonaerense, adentrándose en la frontera que divide o aúna a la ley de la trampa. Esta es más breve todavía. Fíjense que una vez más tiene ese como apartado de género y tema. Y en ese sentido yo voy en contra de la fórmula esta que propuse porque a mí me funciona así, digamos. Por eso decía receta. ¿Viste? La receta a mí me gusta más dulce, le pongo más azúcar. No es una fórmula. A ver si tengo algo más para esto. Leo yo una. Una última. Dale. El único caso que me parece que vale la pena poner un contexto antes es si tenés un universo que es muy distinto del nuestro. Si esto sucede en el 3045 en Plutón y vos arrancás, Matías es un plomero celíaco que no sé qué, si no sabemos que estamos en Plutón en el 2045, después cuando me entero es como, ¿no? Te da ese golpe para atrás de, tengo que resignificar, decir al equipo que pare, que tenemos, entra corriendo el chabón, y paren todo, y ¿entendés? Entonces tenés que poner Plutón 2045. Eso es lo que tengo de sinopsis por ahora. A mí me gusta esta idea que dice Juli de la receta, porque lo que vamos a ver es que con estas preguntas o con estas guías, la idea es distribuir la información. Que por más que, digamos, llevemos esta receta de la sinopsis, si hay cosas que funcionan mejor en otro lado, también se pueden ubicar en otro lado. Como por ejemplo, digamos, para contradecir esta sinopsis o para poner otros ejemplos, acá tengo la de la película de Pablo Agüero, Eva no duerme. Yo fui productor de Pablo y trabajé mucho en las carpetas con él es un gran escritor. Y les voy a leer la sinopsis como una idea de otra cosa. Evita fue enterrada 25 años después de su muerte.
Durante ese cuarto de siglo tuvo más poder que cualquier ser vivo. Sinopsis. Eh, Está más orientada como a lo que puede llegar a ser un logline, pero esta es la sinopsis oficial de la película de una carpeta que ganó muchos fondos. ¿Qué pasa? Lo vamos a seguir viendo en cada uno de los puntos, pero Pablo acá lo que hizo, que digamos, para mí funciona dentro de esta carpeta, es puso como este punto de ataque, como si fuese en un guión, que generaba como en la otra persona ciertas imágenes, cierta intriga, y después siguió desarrollando la carpeta. Entonces después siguió con la nota de intención o la motivación, donde fue como abriendo un poco el espectro, y después así sucesivamente con la propuesta estética y con los otros puntos. Entonces, para seguir con esto, puedo leer es la motivación de Eva no duerme, que dice: este guión está basado en la historia real del cadáver de Eva Perón. Evita fue embalsamada con una técnica excepcional que la hacía parecer apenas dormida. Su cuerpo desapareció durante 17 años y recién fue enterrado un cuarto de siglo después de su muerte. Muchos libros y varios documentales tratan del tema, pero ninguno relata la historia completa. Intentando reconstruir la verdadera historia, investigué el tema durante 4 años. En cierto momento me di cuenta de que todas las versiones son dudosas, porque cada uno de los testigos deforma los hechos según sus intereses o su subjetividad. Recién entonces me atreví a formular mi propia versión. No se trata de una ficción libre e irreverente, sino de mi interpretación personal de hechos históricos reales. Este es un fragmento de la motivación, vamos a seguir trabajándola, pero es un puntapié para seguir con el otro tema de la carpeta, que es la motivación. Yo, perdón, quería Sí, comentar algo de la sinopsis esta. ¿Sienten ese tirón que tiene una sinopsis como tan breve que considera que el otro tiene un montón de información, de Evita, histórica, de qué pasó, y que con esa línea permite como eso, que uno diga, hablará de esto, hablará de aquello, hablará del otro, en vez de dedicar tiempo a tratar de explicarle al lector algo que él ya tiene adentro, con una línea hace tuc y te tira para adentro. Parece que eso en este caso funciona sí. espectacular. Una pregunta, pero si vos lo estás mandando a un otro país, no sé, a la India, que no sé nada. Eso, Sí, a la India. sí. O sea, ¿cómo Bueno, cómo fíjate que funciona? la forma misma esta de la sinopsis, con la iconografía, con todo lo que trae, hace suponer al lector que tiene que conocer algo de esto. ¿Se entiende? Aunque no tenga esa parte de la historia, después en la motivación va a seguir hablando de Evita, de qué pasó, va a nombrar un montón de cosas dentro de la carpeta. La sinopsis no es el único espacio de información, es ese momento en el que te tira el latigazo que te tira para adentro. Insisto, cuando vos lees algo tan breve decís, esto es un tema como fuerte, digamos, por algo no me están diciendo más de esto, ¿se entiende? Porque si tratara de explicarla, te quedarías corta, siempre. Si tuvieras que explicarle a alguien de India, mira, Evita era... Es como, bueno, sentate media hora, tomás 5 cafés y lo charlamos. En una sinopsis no te va a entrar Evita. Y me parece que esa es la genialidad de esta sinopsis, que es ni intentar hacer ese... ¿Viste? Es como Evita. Y dice, su cuerpo enterrado tiene más poder. Pues es una película de zombies lo que te acaba de leer él con esa sinopsis, digamos. Tiene más poder que nunca. Es como en Bollywood, de ¡wow! Sale Evita, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero me parece que está buenísimo ese uso, digamos, ¿viste? De tironearlo al otro y sí, vos sabés qué es esto, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es que Pablo y los productores sabían justamente esto, y por eso está bueno, digamos, el módulo de producción complementarlo con el de fondos, que tienen un diseño como de fondos. Ellos apuntaban como a países donde la historia de Evita pudiese funcionar también. Entonces hay algo de retroalimentación entre el diseño que uno hace de la carpeta y después a dónde uno busca fondos, que es donde termina de funcionar como esta sinopsis. Y lo que pasa, yo fui productor muchas veces con directores, inclusive también fui co-guionista de varias películas. ¿Está aprendiendo? Y lo que terminó siempre pasando era que yo terminaba siendo, no la parte ejecutiva, sino la parte artística, el psicólogo del director. Como terminaba siendo el terapeuta artístico del director. Y siempre pasa eso porque la persona del otro lado, cuando está haciendo una película, en esto que hablamos de lo tortuoso que es el proceso creativo, está inseguro de sus ideas, no sabe de dónde, no sabe por qué lado irse. Es como uno elige tu propia aventura constante, entonces no sabe para qué lado ir. Entonces
yo pensé mucho, o sea, después de hablar muchísimo con ellos, o sea, me tocó, escribí con, no sé, con Ariel Rotter, trabajé con Agüero, trabajé con muchos directores, y lo que fui sacando es otra serie de preguntas que ayudaban como a indagar sobre esto. Y para mí el corazón de la película termina estando en lo que es la motivación. La motivación es la hoja de ruta donde uno tiene que estar constantemente yendo y volviendo a preguntarse, porque es lo que lo va a sacar a uno del pozo. Porque en base a esa motivación uno sabe a dónde quiere ir y qué objetivos tiene. Entonces, dentro de estas preguntas, eh, perdonen chicos, mientras solucionamos el problema técnico. ¿Puedo hacer la lectura, un poquito de la lectura? ¿Cómo? Hago un poquito de la Dale, lectura sí, 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 esta, claro. sí. Bueno, yo quería leerles en relación a motivación algo de Boris Groys, del libro Volverse Público. Tiene todo un capítulo que se llama La soledad del proyecto y que me parece que nos sirve a nosotros en este caso, porque tiene una manera de hablar de qué significa un proyecto. El libro se llama Volverse Público. La bajada de línea es, el logline es Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea. Y el autor es Boris Groys, G-R-O-Y-S. Y dice así. Un libro que recomiendo mucho para los que lo están anotando, cómprenlo, es espectacular. Este es una edición de caja negra. No es necesario mencionar la cantidad de trabajo que implica la presentación de un proyecto. Y hoy los proyectos se entregan con muchísimo detalle para impresionar a varios jurados, comisiones y cuerpos públicos. Por lo tanto, este modo de formulación avanza gradualmente hasta convertirse en una forma estética en sí misma, cuya importancia permanece no del todo reconocida por nuestra sociedad. Más allá de si un proyecto particular es llevado adelante o no, se ubica como borrador de una particular visión del futuro y puede, por este motivo, ser fascinante e informativo. Además, la mayoría de los proyectos generados incesantemente por nuestra civilización simplemente se desvanecen o se eliminan una vez que son rechazados. Este tratamiento negligente es realmente lamentable, ya que nos impide analizar y entender las esperanzas y visiones del futuro a las que apostaban y que podrían ofrecer las mejores perspectivas sobre nuestra sociedad. Y aunque este no es el lugar para un análisis sociológico de los proyectos contemporáneos, la verdadera pregunta concierne a qué expectativas están vinculadas al proyecto como tal. ¿Por qué la gente llega a elegir presentar un proyecto en lugar de simplemente embarcarse en un futuro libre de proyecciones? En la vida cotidiana, incluso cuando el tiempo pasa mecánicamente y sin un propósito, la gente establece un vínculo a partir de un ritmo compartido laboral y de ocio. En las condiciones predominantes de la vida cotidiana, los individuos que no están preparados para entrar en comunicación en cualquier momento con sus pares son tildados de difíciles, antisociales y poco amigables, y están sujetos a la censura social. Bueno, sigo un poquito más. Pero esta situación cambia drásticamente en el momento en que uno presenta, como justificación para su aislamiento, un proyecto individual socialmente aprobado. Todos entendemos que cuando hay que llevar adelante un proyecto, hay una inmensa presión que no deja tiempo para nada. Comúnmente se acepta que escribir un libro, preparar una muestra o esforzarse para hacer un descubrimiento científico obliga al individuo a evitar el contacto social sin ser automáticamente juzgado como una mala persona. Pero la paradoja es que cuanto más extensa sea la duración del proyecto, mayor es la presión, en términos de organización del tiempo, a la que uno está sujeto. La mayoría de los proyectos aprobados en el marco del arte contemporáneo duran un periodo de 5 años como máximo. A cambio, después de este periodo acotado de reclusión, se espera que el individuo presente un producto terminado y regrese a la arena de la comunicación social, al menos hasta que presente otra propuesta para otro proyecto. Además, nuestra sociedad todavía continúa aceptando proyectos que ocupan una vida entera, como ocurre en el campo de la ciencia o del arte. Alguien que persigue un objetivo particular, ya sea en el conocimiento o en la actividad artística, tiene permitido no tener disponibilidad para su entorno social durante un tiempo ilimitado. No obstante, se espera que esta persona presente, al menos al final de su vida, algún tipo de producto, una obra que ofrecerá retroactivamente una justificación por esa vida pasada en el aislamiento.
Esto es lo que dice. Terrible. Terrible, ¿no? Es duro. Lindo para arrancar motivación. Las preguntas no son mucho más amables, pero son muchas preguntas también que nos han hecho en fondos de coproducción o en distintos tipos de pitching que hemos hecho. Hay algunas que son preguntas reales, otras preguntas son que nos hemos inventado para esto, para tratar de encontrarle el corazón a la película. La primera, que es una de las reales, es ¿por qué tu proyecto es importante? Es una que deberían tener en cuenta y tratar de respondérsela porque me la han hecho muchas veces y es una que uno tiende a flaquear porque no entendés la importancia de tu proyecto al principio cuando lo empezás. Es un puro deseo muchas veces de hacer una película y algunas cosas más. Pero realmente cuando uno intenta responderse esa pregunta de por qué es importante ese proyecto, ahí es donde van haciendo otra capa de la película y donde vas metiendo como mayor profundidad al relato inclusive, donde se empieza como a ver un poco más el metadiscurso dentro de la historia de la película. Y hay dos preguntas que se parecen. Esta es una, que es la que acabamos de decir, por qué tu proyecto es importante, con otra que es, ¿por qué es importante para vos personalmente? Que es un poco lo que respondía Agüero en la motivación, digamos. Son dos preguntas diferentes, digamos. ¿Por qué el proyecto es importante por un lado y por qué para vos es importante? Y son dos preguntas que uno debería tratar de responderse por separado, porque en general están las dos, digamos. Pueden ser por razones personales, ideológicas, políticas, lo que sea, pero en general están esas dos respuestas andando. Después, otra que a mí me gusta bastante es ¿por qué hoy y acá? Cada vez, digamos, las películas buscan tener como que cierta contemporaneidad. Entonces, tratar como el presente o el presente de alguna manera, digamos, no sé, se me ocurre, por ejemplo, digamos, cuando Paul Thomas Anderson trabaja, digamos, ciertos temas en películas de época, pero tratando la actualidad, digamos. Petróleo Sangriento, cuando hace Petróleo Sangriento, no la hace para hacer una película de época, sino la hace para trabajar con temas actuales, como es la lucha por el petróleo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y así pasa con muchas películas. Después, otra es, ¿dónde se cruza tu importancia personal con la del público? Acá es donde hay que salir como de la idea del ego que uno tiene al hacer una película y empezar a pensar un poco en la audiencia. Porque esa película, por más que siempre existe una audiencia del otro lado, por más que uno haga la obra más experimental, va a haber un público experimental que va a querer consumirla. O uno debería tratar de pensar en ella. Nosotros para nuestra película siempre pensamos para la última que hicimos, Generación Artificial, siempre pensamos en un público, que iba a ser un público joven, en general entre los 18 y 45 años, artistas, y en general es el público, después descubrimos que era donde funcionaba mejor. Pero tener como ese público catalogado de alguna manera ayuda también a delinear ciertas cosas del proyecto. Después la última es, ¿dónde está la universalidad del tema que el público puede captar? Digamos, ¿dónde está? Primero, ¿dónde está la universalidad del tema? Y después, ¿de qué manera como el público lo va a captar eso? Esa es otra pregunta que me han hecho o que nos han hecho en los fondos, que es la universalidad del tema. Porque uno cuando se sienta a pedir fondos, se sienta a pedir fondos con gente de todos los países. Entonces, digamos, este caso de Eva también lo poníamos por esta idea de, bueno, buscar fondos en los países donde tu proyecto pueda tener como una relación con este icono. Pero siempre va a estar como del otro lado una persona. Cuando estuvimos en Mar del Plata en noviembre, nos pasó que había gente de todo el mundo en las sesiones de pitching y cada una de esas personas nos preguntaba sobre los temas de la película y nosotros
sí podíamos responderle porque justo era un tema como contemporáneo, pero muchas veces uno no tiende a pensar de qué manera va a influir en otros países y es importante que, digamos, si no, como es el caso de Agüero, que digamos que es una película que no podría funcionar en India, está perfecto, pero directamente, digamos, no tenés esa charla con ese inversor y listo. Una vez a Seinfeld le hicieron, Jerry Seinfeld, el comediante yankee, le hicieron una pregunta que era, ¿se puede hacer chistes del holocausto? Y el tipo dice, la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿vos podés hacer un chiste del holocausto? Que es mucho más difícil, digamos, no es que vos necesitas una aprobación global y universal para ir a decir, yo quiero hacer este proyecto porque los proyectos existen, o porque se puede hacer proyectos. Digamos, parte de responder estas preguntas es encontrar eso, decir, ¿por qué vos sos el que puede ir y hacer esto? Digamos. Sí. Voy a leer otra motivación, que es de un documental que hicimos con Agüero el año pasado. Nada, cosas como para, digamos, son documentales que funcionaron porque nos dieron fondos, o sea, o son películas que nos dieron fondos, así que tienden a funcionar. Esta fue la quinta versión de motivación que hicimos. En general, muchas veces cuando damos seminarios más largos, leemos cómo es el desarrollo de esa motivación, porque va cambiando mucho. A medida que uno va indagando y va haciéndose estas preguntas, va cambiando versión a versión la motivación. La película es Madre de los Dioses, que estrenó en Bafisi el año pasado, y empieza. Yo mismo también fui el bolsón de la mano de mi madre. Ella tenía 24 años, yo 5. La Argentina salía de una dictadura. Mi madre salía de la cárcel y buscaba un lugar donde reconstruir su vida. Mi primer largometraje, Salamandra, está basado en esta historia real. En esa película oscura, rabiosa, mostré la locura y la desorientación de una sociedad que busca desesperadamente una nueva forma de fe. Ahora quisiera mostrar la otra cara de la moneda, el lado luminoso, la aventura de esas madres coraje, que, en un mundo devastado, construyen los cimientos de una sociedad nueva para sus hijos. Yo no comparto su fervor religioso, no pretendo hacer la apología, pero tampoco la crítica. Lo que me interesa es mostrar cómo esas mujeres requieren el orden social, económico y religioso a partir de su experiencia personal. Resaltar lo que las reúne y que constituye su universalidad, su fuerza espiritual, su amor por la humanidad y la naturaleza. Quisiera construir este documental como un cuento, con un toque de mil y unas noches. Escribí una sinopsis como cuando un pintor prepara un lienzo blanco y traza líneas de composición con un lápiz, para que la obra final tenga una estructura para sostenerse. Pero prefiero no guionar demasiado, permanecer abierto a lo inesperado, no apresurarme a jugar lo que es pertinente. Tal vez recién en el montaje descubra la verdadera importancia emotiva de un gesto ínfimo o de una anécdota personal que a priori me hubiesen parecido banales. En cambio, tengo una idea precisa del dispositivo cinematográfico que quiero ensayar. Mientras las imágenes nos muestran la vida actual de esas 5 mujeres, sus voces, cómo pensamientos en voz alta evocarán su pasado. De esta manera, la voz cuenta la historia y la imagen aporta la emoción. Así preservo toda la naturalidad de las situaciones en tiempo presente, sin forzarlas a crear un sentido narrativo. Y al mismo tiempo, sin mostrar entrevistas, recupero el antiguo placer de la narración oral a través de esas madres que nos cuentan historias como si fuéramos sus hijos. Por momentos, ciertas imágenes del pasado pueden surgir. Anaí nos conduce hacia la ribera salvaje donde acampaba con sus 9 hijos, o vemos una indiecita bajando de la montaña en un caballo sin montura, mientras María evoca su infancia. A mí, entre otras cosas que me gusta bastante esta intención, y la fuimos modificando con Pablo a medida que íbamos entregando diferentes fondos, es que en esta tratamos de fusionar ciertas cosas como de la puesta en escena o de la propuesta estética con la motivación. Como a medida que íbamos entregando diferentes fondos y veían qué características tenía cada uno de ellos, íbamos indagando qué le favorecía al proyecto también, digamos, como si desarrollábamos mucho una sinopsis, tratábamos de cambiar la propuesta estética y tratábamos todo el tiempo de balancear de un lado para el otro. Entonces, en este momento en el que estábamos todavía... Sí. Sí, te quería consultar en cuanto a, por ejemplo, esta motivación que nos acabas de leer, Sí. que a mí me parece muy atractiva,
pero estaba pensando, por ejemplo, si este proyecto se presentaba al Inca Sí, y leían sobre todo esta frase que decía, prefiero no guionar demasiado y dejar que el guión aparezca al montaje. sí. Es muy probable que el comité que analice eso lo rechace por ese motivo, porque piden en general como un guión más explícito, ¿no? Sí. Entonces, te quería preguntar acerca de eso, de cómo armamos la carpeta para determinados fines, ¿no? Tal cual. Bueno, eso era lo que trataba de decir de como orientarlo a cada uno como a diferentes fondos, pero siempre pensar, que es lo que tratamos de hacer con Julio, siempre pensar en el proyecto en realidad, y no tanto como en los fondos, sino que qué es lo que nosotros hicimos esta nueva motivación porque nos estaba faltando ciertas cosas de propuesta estética o no encontrábamos en uno de los viajes que hicimos al sur todavía cuál era el tratamiento ni de imagen ni narrativo que iba a tener la historia. Entonces, por ejemplo, esta motivación fue de un fondo que sacamos en el CNC, que es el Centro de Cine Francés, que era un fondo de desarrollo. Entonces, pedían poquitas cosas, que son las cosas que vamos a ver, que eran sinopsis, motivación y propuesta estética, solo que nosotros en este caso hablamos de la propuesta estética dentro de la motivación y entregamos menos cosas y desarrollamos en la propuesta estética la historia de las mujeres de las que se habla. Entonces, para mí termina siendo toda una cuestión de equilibrio. Es cierto, digamos que por más que pongas esto del guión, en el Inca te van a pedir un guión de documental de alguna manera, por más que sea un documental o un guión ficticio, te lo van a pedir, así que es difícil eso, pero Sí, igual que lo pongas no quiere decir que no entregues un guión, ¿se entiende? De hecho, con Eva no duerme, que hemos visto en alguna de las carpetas, había como las primeras creo que 30 páginas de guión estaban entregadas. Y no había un fotograma de la película en las primeras 30 páginas de guión. Entonces lo que en realidad se está diciendo acá en la carpeta es algo que muchas veces sucede, digamos. Acá se está explicitando para evocar como cierta magia del ir a buscar, ¿no? Pero bueno, no quiere decir que si te pide un guión no lo vayas a presentar. No, mirá, yo voy a ir a buscarlo en la sala de edición, digamos. Pero claro, también, claramente sí, claramente como lo enganchaste muy bien eso, vos claramente es una carpeta para pedir un desarrollo, ¿no? Porque si decís eso y vas con un guión, también está siendo un poco contradictorio, digamos. Eh, ¿Quieren hacer alguna otra pregunta? ¿Hay alguien que esté...? aprovechamos. Sí. No, yo tal vez me anticipo, pero ¿Están grabando? Bueno, yo... No, que con esto de cuando presentás a desarrollo o cómo vas armando la carpeta según que, por ejemplo, no sé, ahora cierra Bolivia Lab. Para desarrollo piden presupuesto completo del proyecto. Entonces, yo que estaba preparándola para desarrollo, o sea, que se supone que no tengo una primera versión del guión, me encuentro con esa contradicción. Sí. O sea, o desarrollo o no. Porque ¿cómo voy a yo Sí, presentar bueno. un guión con un... Ahí yo creo, esto es una Sí. respuesta muy personal, yo creo que ahí está un poco lo que decíamos antes. No es que vos tengas que mentir, pero Claro, pero yo sí no tenés que quiero fabular, mentir. digamos, tenés que vos construir, porque a través del presupuesto vos también construís, para ciertos ojos, construís una imagen de película. ¿Se entiende lo que Sí, quiero pero se decir? supone que igual es una discusión estéril, porque Sí. le piden eso y piden eso, Lo ¿no? pide, sí, Claro, seguro. pero me parece que en realidad te obliga a, si no tenés el guión, inventar, y si no, inventar que no tenés el guión. Bueno, pero yo te insisto, ese inventar Sí, te va a exige- servir para enfrentarte a la hora de pensar un guión en qué restricciones presupuestarias tenés. ¿Ok? Porque vos a la hora de decir, bueno, lo dibujo, ¿cuánto pongo? ¿100 millones de dólares? No, voy a poner 1,5. O bueno, o espera, entonces, ¿entendés lo que te digo? Entonces, la escena del espacio, capaz, ¿entendés lo que te quiero Sí, decir? sí, Ya te va a sí, obligar a sí. interconectar esas cosas. Sí. Si vos tenés un guión, de alguna manera tu guión tendría que reflejar para el que lo lee una posibilidad de producción. Claro, si tenés un No guión... tenés, perdón, claro, vos me estás haciendo Pero, desarrollo, perdón. claro, lo Claro, que a vos mí no- me genera contradicción es si estás presentando a desarrollo. Yo estoy en la Sí. instancia que presento a desarrollo, todavía Claro. no. Entonces, me encuentro muchas veces, o sea, si tenés una carpeta, presentala. Sí. En realidad, si yo estoy presentando a desarrollo, lo lógico es que no tenga una carpeta, Claro. porque puedo Claro, tener claro. un comienzo de
Digo lo lógico, no digo lo que tiene que ser y por eso estoy acá para armar la carpeta y el presupuesto, ¿no? Pero Total. Mi opinión personal con respecto a eso y un consejo que te podría dar lo menos off the record que hay, pues no están grabando con 3 cámaras, es que en realidad los fondos de desarrollo y en general, o sea, y en general los concursos de desarrollo, lo que quieren determinar con el presupuesto únicamente es el tamaño presupuestario de la película. O sea, si es una película de $400.000 o es una película de $1.000.000. Y en base a eso ya hacen un filtro que es, bueno, las películas de, no sé, $1.000.000 o $2.000.000 no son para este laboratorio, entonces la sacan. No digo el caso puntual de Bolivia Lab ni nada de eso, sino yo que... critico a Bolivia Lab. No, para nada, lo pongo como ejemplo. Pero en general quieren determinar eso, los tamaños. Claro, Eso como en lo concreto de Y a los la hora fondos de de desarrollo. desarrollar, vos tenés un número en mente, tendrías que de alguna manera manejar. Claro, porque sí, pero un número, claro, sí. Un número final Una y cosa después es por eso. un presupuesto, no Y deja de después- ser igual un presupuesto, ¿no? ¿Qué decías, perdón? Lo que están buscando es como un esquema, poder encuadrar la película, así como la estás encuadrando en un género, Tal también cual, la estás tal cual. encuadrando en un esquema de producción. Tal cual. Uno cuando piensa en un presupuesto quizás también piensa como en lo detallado del presupuesto, como en instancia de lo detallado del guión, si estuviese más trabajado, pero quizás es como mencionar el costo de la película, el rango de la película y en qué rubros o cómo vos podés hoy, desde la instancia en la que estás, pensar el proyecto con lo que sabe hoy. En esa instancia de desarrollo, quizás ese presupuesto es así, es como un poco más liviano y más una orientación que un presupuesto detallado cuando tenés un guión. Seguro, si tenés, por ejemplo, una película con X características, quizás querés destacar en un presupuesto que tenés algo que querés mostrar y valorar dándole un número, digamos, qué sé yo. Alguien, insisto, que lee números rápidamente, mira. Esa cosa que me parece que es contar de vuelta la historia. Ojalá tengas a alguien, claro, ojalá tengas a alguien que piense en números, digamos, porque hay gente que cuenta historias en números, eso quiero decir, digamos. Me parece que se cuenta también una historia ahí con eso. Sí. Sí, tal cual. Es que en general leen tantos proyectos, los que están del otro lado, que lo que van a hacer es simplificarlo como a 3 grandes cosas, que es un poco lo que hablamos de que es muchas veces es el género, la idea clave y el presupuesto. O sea, ¿cuál es la idea como personal que tiene la película, en qué género se enmarca y cuánto sale? Digamos, el fondo de desarrollo en general va a hacer eso, va a tratar de enmarcarlo de esa manera para empezar a hacer un pequeño filtro, porque si no, bueno, se entregan muchos proyectos de todos lados y de alguna manera tienen que empezar a desmarcar. ¿Vos ya tenías? Sí. Ahí va. No, la pregunta iba por el lado de, digamos, cuando estás en la instancia de presentar un fondo de desarrollo, ¿no? Y que siempre en algún momento te dicen, y bueno, pero ¿por qué te interesa particularmente participar en este fondo de desarrollo? Eh, ¿qué se puede decir? Porque, o sea, es como que la respuesta genérica que salta es, y bueno, no, porque este fondo me va a ayudar para, bla, bla, sacar adelante la película y demás, pero bueno, es lo que todo el mundo va a decir. Entonces, ¿cómo personalizarlo eso? Y también por otro lado es, yo, caso personal, tengo una película así de género de suspenso. Y sé que hay ciertos laboratorios que no sé si se van a interesar particularmente en el género, como, no sé, Bolivia Lab, donde por ahí tienen un perfil más de película social o que linden con esos temas. Sí. Bueno, ahí tenés, yo hago una Sí. mini intro y probablemente esta la agarres más vos, pero ahí vas a tener vos que preguntarte cuántas ganas tenés de crear historias específicas para distintos fondos, en el sentido de carpetas diseñadas para este y este, o cuánto vas a decir, bueno, mi carpeta es esto, es una película de suspenso, y me juego a ver si me sale este laboratorio o no. Pero si no, por ejemplo, para el caso que vos decías, vos sabés que ellos buscan algo social. Bueno, tenés que mirar en tu carpeta y decir, ¿qué parte de mi película de suspenso me ayuda a contarle a este fondo una historia de suspenso social? ¿Me entendés lo que te quiero decir? Es como, los elegí ustedes y usarlo a favor. Justamente porque mi película de suspenso no es solo una película de género, sino que también tiene este componente, creo que iría muy... ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero bueno, está, insisto, en tus ganas de querer contar 20 historias
respecto de un proyecto o de querer elegir a dónde mandás el que tenés. Sí, porque, por ejemplo, en el caso de La larga noche, Francisco Santis, por ejemplo, o las películas que justo en el Mar del Plata estábamos con el próximo proyecto de Francisco, las películas tienen de él una impronta de suspenso en general, digamos, tanto esa como la nueva que parece ser un policial. Entonces, él las enmarca dentro de lo que es la idea clave de él, que son en general como, no sé, el contexto político o el ideológico. Entonces, el proyecto lo reescribe desde ese lugar. No digo que él está como manipulando para los fondos, sino que realmente, sinceramente, para él esas son las ideas clave de la película y el género es otra cosa. Perdón, y con la primera pregunta que habías hecho, de vuelta, digamos, a modo personal, para mí siempre lo que funciona es no tratar de complacer de esa manera a los fondos y tampoco en general en cosas que te hacen preguntas, como es la prensa, por ejemplo, cuando estrenas una película, en general te hacen preguntas. Nunca tratar de complacer a la prensa de esa manera, sino que tratar de responder las cosas que a vos te sirvan para venderte a vos mismo o al proyecto. Entonces, cuando te dicen por qué para vos es importante presentar este fondo, no hablar de por qué es eso, sino por qué a vos es importante, si es una carpeta donde no hay motivación, por ejemplo, ahí es donde metes la motivación. ¿Por qué es importante ese proyecto? Es mejor que lean, digamos, cuáles son las motivaciones personales que leer la respuesta genérica que dan 150 personas, porque cuando no lo apuntás a algo personal, es como vos decís, está todo el mundo diciendo, ¿por qué este fondo me ayudaría a cumplir con tal cosa y tal otra y tal otra y tal otra? Y leen siempre lo mismo. Entonces, cuando se rompe con la norma, ya eso hace que, aunque sea, llames un poco la atención. En general, lo que termina pasando con los fondos es que necesitas llamar la atención de alguna manera, porque si no, tienen que leer muchas carpetas y no hay forma de llamar la atención. Y bueno, hay un equilibrio difícil entre esas dos cosas, de tratar de entender que la carpeta es una herramienta para uno y bueno, y tratar de entender que es una herramienta para conseguir fondos, digamos. Ese equilibrio sí es súper complejo. ¿Alguien más tenía otra pregunta? Bueno, siguiendo, para cerrar con lo de la motivación, para mí lo que tiene bueno la motivación y estas preguntas que habíamos hecho es no solo para encontrar el corazón de la película, sino también son respuestas que les van a ser útiles en todo el trayecto de realización de una película o de cualquier proyecto. Porque a nosotros también de dónde hemos sacado estas preguntas son del equipo técnico, de toda la gente que uno tiene que convencer a lo largo de hacer una película, que son muchísimas personas, porque no son solo, o sea, es un trabajo de convencimiento constante durante, no sé, los 10 años que llevas en una película más o menos, porque tenés que convencer a fondos, después tenés que convencer a productores, al equipo técnico, a los festivales, a la prensa, estás todo el tiempo convenciendo gente de que esto vale la pena hacerse. Entonces la única forma de que los otros te crean es contestando estas preguntas, o sea, no la única forma, pero una forma cómoda es sabiendo honestamente como estas respuestas, porque eso, van a tener que convencer a mucha gente, entonces la única manera es poder estar seguro de estas preguntas. Abelardo Castillo decía algo que era, si no podés convencer a tu novia de que sos un escritor, está difícil. Sí, o Stephen King siempre recomienda tener solo 2 interlocutores, que en su caso es su editor y su mujer, y no dejarse contagiar por nadie más que esas 2 personas para que le lean a todo momento y todas las versiones que tenga de su novela. Pero bueno, sí, lo que queremos transmitirles con todo esto, finalmente en este primer bloque, es esa gran idea de que traten de apropiarse de esas herramientas de carpeta y de esas carpetas, y no solo pensarlo, como decíamos recién, de tal fondo me pide tal cosa, tal fondo me pide tal cosa, sino tratar de entender la motivación es estas preguntas de por qué este proyecto es importante, por qué es importante ahora, por qué vos sos importante para esto. Son preguntas que les van a servir un montón si le van a dedicar los años que toma realizar un proyecto así, todo el tiempo se las van a enfrentar en distintas situaciones.